Lo decíamos, escuchábamos a parte del Gabinete Nacional, el gobierno anuncia el operativo vacunación. De diciembre ya pasamos a enero. ¿Con qué vacunas? ¿Cuál será el objetivo, el eje por donde atravesará esto que se pergeña en la cabeza del gobierno nacional y que indudablemente se deberá articular con las provincias? Emiliano Serrano nos aporta todos los detalles. Emi. Había muchas expectativas, Fernando, por esta primera reunión, el primer encuentro de este comité de vacunación, donde no participaron autoridades de ninguna provincia, simplemente las autoridades de los diferentes ministerios nacionales que van a tener que coordinar este operativo, que ya se pasó para finales de diciembre a principios del mes de enero. ¿Con qué vacunas? No se confirmó, pero se espera que sea con la Pfizer y con la vacuna rusa de Sputnik, con la cual la Argentina ha avanzado muchísimo, ya en el desarrollo y en la contratación, en los acuerdos con el Estado ruso y con el laboratorio norteamericano. Pero Ginés González García mencionó otras cuantas. Lo que intentó fue llevar tranquilidad acerca de que las dosis necesarias van a estar. ¿Para cuántos? Por lo menos para 8, 10 o 12 millones de argentinos en esta primera etapa que se extendería hasta el mes de marzo. Estamos programando la campaña de vacunación. Esa campaña tiene una magnitud, como dije, única. Si a todo esto le unimos que también estamos y compramos y estamos distribuyendo millones de jeringas, de elementos para conservarlo descartable o para descartarlo descartable, evidentemente es un esfuerzo de una magnitud que estuvimos mirando ítem por ítem en cada uno de los ítems y colaborando y complementando. La idea es que esto no solo sea un esfuerzo del gobierno nacional, junto con los gobiernos provinciales y municipales, sino que sea un esfuerzo de la nación argentina. Tenemos contratos firmados, tenemos firmado el contrato con Oxford AstraZeneca, es un contrato de mucha magnitud, son 22.400.000 dosis, el de COVAX son 9 millones. Tenemos a firmar el de Pfizer, que es un contrato más pequeño, pero que Pfizer tiene mucho inconveniente por la temperatura que hay que conservar, o sea, es difícil su logística, pero tenía la ventaja de que nos entregaba de los primeros. En esto la oportunidad no es poca, ¿no es cierto? Porque queremos vacunar cuanto antes a la mayor cantidad de gente. Ese nos falta, y nos falta el contrato todavía con el proveedor ruso. Con el proveedor chino todavía no hemos logrado concretar, pero estamos también conversando desde hace tiempo. Pero en realidad tenemos hoy la cobertura muy importante de vacunaciones para gran parte de la población argentina, ya con los contratos que estoy mencionando. La palabra del ministro de Salud, Ginés González García. Emiliano, dabas cuenta hace instantes en el título de que esta articulación entre el gobierno nacional y los gobernadores iba a ser determinante, aunque aquí en la provincia de Mendoza todavía no haya mayores precisiones respecto de lo que se habló en la Casa Rosada. Han habido en la previa varias reuniones técnicas, Fernando, para poder ir conociendo cuáles son las capacidades de cada una de las provincias, de cada ciudad y de cada jurisdicción para recibir qué tipo de vacuna, cómo conservarla y cómo aplicarla. Pero en esta primera reunión del comité de vacunación no participó ninguna autoridad de ninguna provincia. Esperan novedades y la verdad es que en este momento en Mendoza no saben ni cuándo van a llegar ni qué vacuna es la que llegará a nuestra provincia para la aplicación. Desde el Ministerio de Defensa anticiparon que van a trabajar de manera coordinada, no solamente con la distribución, sino que incluso con el recurso humano necesario para llegar a cada rincón de la Argentina. Lo que uno supone, después de este primer encuentro, es que tal vez la vacuna de Pfizer, que requiere una mayor refrigeración, quede en las grandes ciudades y las otras vacunas vayan hacia las zonas más rurales, incluso a los puestos más alejados, y en eso, según parece, el ejército va a ser determinante. Estamos trabajando en lo que más podemos aportar nosotros, que es fundamentalmente toda la logística de lo que significa el traslado de la vacuna. Para eso hemos puesto a disposición todo lo que son los medios aéreos y los medios terrestres que tienen las fuerzas armadas. No solamente estamos pensando también en el traslado de la vacuna, sino también en el traslado de todos los insumos médicos necesarios para la vacunación, de la vacunación propiamente dicha, o de la campaña de vacunación propiamente dicha. Obviamente que las Fuerzas Armadas ponen a disposición y van a trabajar médicos militares, enfermeros y enfermeras militares. Tenemos tecnicaturas y licenciaturas en enfermería que también van a poder participar e integrarse a los equipos multidisciplinarios que se vayan armando, y en el caso de que las provincias así lo requisiesen,
también dispondremos de los medios de transporte y de traslado que tengamos hacia el interior de cada una de las provincias. La palabra del ministro de Defensa de la Argentina. Emiliano, hay varios puntos a tener en cuenta. Primero, uno, las vacunas son de diverso origen. Podrían llegar en diferentes momentos. Cada una de estas vacunas, vos lo manifestabas, tienen características especiales respecto del proceso de cuidado que hay que tener con las dosis. Algunas requieren de mayor cantidad de frío, otras de menor cantidad de frío. Lo que está claro también es que cada una maneja su costo, ya lo decía Ginés. Por ejemplo, con nuestro proveedor chino, lo decía el propio ministro, no hemos llegado todavía a un acuerdo. Y la otra pregunta que se nos ocurre formular, o el otro tema como principal, es ¿por dónde? ¿Por dónde se arranca? ¿Cómo se llega a esos lugares? Vos decías, el ejército a los alejados, las vacunas de acuerdo a sus características, centros urbanos de rápida distribución, y a los más alejados aquellas que resistan otro tratamiento. Y respecto de la pregunta que te acabo de formular, ¿qué? En esta misma conferencia de prensa habló el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien confirmó que lo primero que está haciendo el gobierno es trabajar con el padrón electoral. Y tal vez esta sea una ventaja del Estado argentino con los países limítrofes, la base de datos que tiene la Argentina con la ANSES, incluso más actualizada a partir de esta emergencia, de la pandemia, del ingreso familiar de emergencia, que ha permitido determinar cuántos son los argentinos en cada ciudad, en cada provincia y en cada jurisdicción. De esa forma, hoy se está trabajando. Lo que se tiene que determinar es cuántas vacunas van hacia cada provincia para que desde esa capital siga la distribución a los diferentes departamentos, como es el caso de Mendoza. Para tener un dato, en la presente campaña 2020, más de 200.000 mendocinos recibieron la dosis de la vacuna antigripal. Entendemos que los grupos de riesgo y el personal de salud más o menos es el mismo. Por eso es que es un número de referencia para tener en la provincia de Mendoza. El gobierno quiere, a fines de marzo, que por lo menos 10 millones de argentinos hayan recibido una o las dos dosis. Este es el gran desafío. Una sola dosis no sirve, se pierde, y ese es un paciente que puede contagiar y después transformarse en un caso grave. Son las dos dosis el gran desafío que tiene hoy el Estado argentino. Y por otra parte, Emiliano, dos dosis del mismo laboratorio. Si nos van a inocular con la rusa o con la de Pfizer o con la de Oxford o con la de Moderna o con la China, deberemos recibir la dosis 1 y la dosis 2 del mismo laboratorio, del mismo fabricante, porque es la misma vacuna, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta para entender la complejidad de llegar a todos de la manera adecuada, ¿verdad? Lo que hoy dijo el ministro es que será la campaña de vacunación más masiva y más importante de la historia argentina, en un contexto de pandemia que nunca hemos vivido, así que entendemos que hay que estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Emiliano.